Mi esperanza está en Dios hasta el final. Alma mía, alaba al Señor, alaba a aquel que te dio la vida, alaba a aquel que te ha cuidado, que te ha sustentado. Oh Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres tú, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Solo tu voz, dile a él. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Aleluya, hoy te alabamos a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Tú eres digno de toda la alabanza y toda la adoración. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy, Señor, reconocemos tu poder, tu amor, tu misericordia, tu bondad de generación en generación. Aleluya, aleluya a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Quiere decir, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando miramos los últimos de los salmos, usted mira en su Biblia, los últimos salmos allí en su Biblia. Por ejemplo, el Salmo 146, debajo del número 146 dice, aleluya. No sé si usted lo puede ver allí en su Biblia. Aleluya. Y termina el Salmo 146 diciendo, ¿cómo? Aleluya. Y Salmo 147 dice, alabad a Jah. Aleluya quiere decir aleluya. Ja es Jehová, el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y nos anima a que le alabemos. Salmo 148, aleluya. Y dice, alábenlo, el último versículo, lo alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Luego el Salmo 149 empieza diciendo, aleluya, cantad un cántico nuevo. Y termina diciendo el versículo 9, gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Y el Salmo 150 empieza diciendo aleluya debajo del nombre. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Digamos todos, aleluya. Amén. Otra vez, aleluya. Aleluya. Aleluya es en una palabra se quiere expresar muchas cosas. Se quiere decir a través de esta palabra aleluya, exaltado sea el Señor, alabado sea el Señor. Estamos diciendo con la palabra aleluya, sus obras son grandiosas, sus obras son maravillosas. Eres extraordinario. Cuando yo digo aleluya, estoy diciendo eso. Eres poderoso, eres Dios eterno, eres incomparable, eres el Rey y el soberano. Aleluya, amén. Entonces, por eso me gusta cuando estamos cantando aleluya, amén. Y yo sé que es una expresión del corazón para nuestro Dios, para nuestro Rey y para nuestro Salvador. La alabanza a Dios, amado hermano y amigo, la alabanza a Dios es una orden del Señor. El Señor nos dice que le alabemos. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuántos respiran aquí, hermanos? Aleluya. ¿Y los demás será que no?
¿Cuántos respiramos aquí? A ver. Amén. Entonces todo lo que respira, alabe al Señor. El salmista entendió este principio y se paraba frente al espejo y se decía a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Así que, parado frente al espejo, David decía: bendice alma mía al Señor. Así nos toca a nosotros también pararnos frente al espejo y yo pararme y decir: Héctor, bendice al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Así que no te olvides de bendecir al Señor. Bendice alma mía al Señor. Repitamos ese versículo 1 y 2 juntos, hermanos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. En este mes el Señor nos lleva a un precioso tema, que es la alabanza y la adoración, fruto de un corazón que ama. La alabanza y la adoración, mis amados hermanos, no es cantar por cantar. Eso no es. Yo encuentro mucha gente que cantan por cantar. Los borrachos son los que más cantan a veces. Cantan por cantar. Pero la alabanza y la adoración no es cantar por cantar. La alabanza y la adoración, más que expresión hacia el Señor, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un fruto de un corazón que ama al Señor. Es un deseo que nace del corazón. Es algo que sale del interior de nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, en este mes y en el resto de nuestra vida, después de aprender durante este mes, porque vamos a estar recibiendo preciosas enseñanzas. El viernes el Señor nos permitió tener aquí a un salmista y a un adorador precioso, el salmista Koalo Zamorano. ¿Cuántos se gozaron en el Señor? A ver, démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Nos gozamos alabando al Señor, adorando al Señor, escuchando sus experiencias, sus vivencias, su testimonio. Y durante este mes vamos a estar aprendiendo sobre la alabanza y la adoración. Yo lo invito para que estos miércoles no pierdas la oportunidad de escuchar cómo alabar al Señor. Este próximo miércoles Yamid nos va a compartir, ¿verdad?, sobre cómo alabar a Dios, sus vivencias, sus experiencias. Y espero que todos los de la alabanza vengan aquí también y los respalden en la alabanza y la adoración al Señor. Pero es importante alabar a Dios, porque es un estilo de vida. No es que yo voy a decir, yo me propongo alabar a Dios. No, es algo que nace en mi corazón. Es traer la presencia de Dios, es una unción, es algo nunca visto que ocurre al llevarme al reconocimiento de la presencia de Dios. Adoradores que entran y llevan a su familia y al pueblo a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos esos adoradores, esos exaltadores del Señor, de tal manera que donde nosotros lleguemos cantando o exaltando o palabras que digamos, pueda decir, esta persona trajo la unción, la presencia de Dios a nuestra vida. Así que los invito para que en este mes estemos aquí aprendiendo y adorando, levantando cántico nuevo. Yo no sé si usted sabe qué es un cántico nuevo. Yo voy a pedirle a Yamí que en uno de estos miércoles nos explique qué es un cántico nuevo y cómo es que sale el cántico nuevo para el Señor, porque dice cantarle al Señor un cántico nuevo. Eso es importante, aprender qué es un cántico nuevo para el Señor y adorarle con todo el corazón, exaltar su nombre. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Cantemos al Señor cántico nuevo, toda la tierra, anunciad de día en día su ¿qué? Salvación. Alabanza y adoración, un estilo de vida, fruto de un corazón que ama y alaba al Señor. Miércoles compartíamos de que la alabanza debe estar en nuestros labios.
La alabanza es fiesta, alabanza es cantar, la alabanza es gritar, la palabra es aclamar, la alabanza es grito de gozo, la alabanza es danza. La alabanza es lo más parecido a una fiesta, no a un funeral, a una fiesta, hermanos. Eso es alabanza, es una entrega, es una devoción, es una fiesta poderosa donde levantamos nuestras manos, damos abrazos, gritos de júbilo, bailamos, nos regocijamos. ¿Usted ha ido a una fiesta de fútbol donde juega la selección Colombia y mete un gol? ¿Usted ha visto el estadio cómo se pone eso? Lanzan confites, papeles, la gente levanta la mano, saltan, se abrazan. Eso es lo que el Señor quiere que esté en nuestros corazones. Alabanza en nuestras vidas. Alabanza es lo que decía hace un poquito de tiempo la palabra aleluya. La alabanza es presumir, es alardear, es adorar al Señor. Cuando yo digo aleluya, estoy alardeando de mi Dios. Es que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso, que es amplio en perdonar, que es poderoso y que vale la pena que todo el mundo sepa que Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso, el grande y sublime. Amén. A través de la alabanza, hermanos amados, derrotamos al enemigo. La Biblia lo dice. Con la alabanza es una guerra espiritual. Cuando la alabanza, el cántico se junta con el nombre del Señor Jesucristo, con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, en esos cánticos donde las palabras hablan de Cristo, del poder de Cristo en la cruz, del poder de la sangre de Cristo, del poder de Dios, mi amado hermano, eso es un misil. Eso es una bomba atómica, derrota al enemigo. Esa arma mezclada con la palabra de Dios, mezclada con la sangre de Cristo y el nombre de Cristo, es una palabra poderosa. Y dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay mucho para decir de la alabanza, hermanos, pero en esta mañana quiero que vayamos a meditar por qué no se alaba a Dios. Una de las cosas que el enemigo quiere es que la gente no alabe a Dios. Una de las cosas que el enemigo quiere es que la gente no se humille delante de Dios. La razón por qué no se alaba al Señor. Y entonces le quitamos la importancia a la alabanza al Señor, la alabanza y la adoración. Y saben, hermanos, lo que he encontrado en la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, es lo siguiente: que cuando se quita la alabanza y la adoración y la acción de gracias del corazón nuestro, cuando le restamos la importancia a la alabanza y a la adoración al Señor, el hombre cae en una ceguera espiritual, el hombre entra en un decaimiento y el hombre llega a una degradación tan impresionante que la palabra del Señor nos muestra que al Señor ve eso cuando un hombre empieza a caer, a dejar de alabar al Señor y adorar al Señor, que dice la palabra de Dios que Dios los entrega a la inmundicia. ¿Es tan tenaz eso? No alabar al Señor, no darle gracias, no adorarlo. A veces pensamos, pero ¿por qué Dios pide que le alabemos tanto? ¿Saben, hermanos? Dios nos pide que le alabemos y le adoremos y le demos gracias, no por Él, porque el Señor no va a ser menos Dios o más Dios si tú o yo le alabamos. Porque Dios no va a dejar su poder y su grandeza. Si tú o yo le alabamos, va a cambiar, va a ser más poderoso o menos poderoso. No va a dejar a su misericordia ni su amor va a cambiar. Es más, Él está rodeado de miles de ángeles y de arcángeles y de redimidos en todo el mundo que le alaban. Y le alaban con música que oído no ha oído,
ni ha subido en corazón de hombre. Le alaban y le adoran una adoración celestial. Usted no entenderá, ni yo entenderé lo que es la adoración celestial hasta cuando estemos en el cielo. Aquí disfrutamos de una adoración y una alabanza terrenal para el Señor, que lo hacemos con nuestros labios, con nuestro corazón, que honramos su nombre en una forma extraordinaria. Pero mi hermano amado, Dios se goza en la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Él le da alegría en la alabanza de su pueblo. Eso es como cuando un padre ve que su hijo logra un triunfo, un éxito, una profesión. El papá se goza, los padres se alegran por ese triunfo que han alcanzado. Pero cuando el hijo coge malos pasos, se aleja del hogar y hace cosas incorrectas, el corazón del padre ¿qué? Se entristece, se llena de aflicción. Pero el padre no sufre ninguna de las consecuencias que sufre el hijo por su desviación. El hijo es el que lleva las consecuencias. Él es el que sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Lo mismo sucede con la alabanza. Cuando tú alabas al Señor, quien se beneficia de la alabanza y la adoración, quien es más bendecido con eso, eres tú mismo, soy yo mismo. Y Dios se goza de ver cómo la alabanza y la adoración te lleva a unos niveles en tu vida personal, espiritual, profesional, en una forma impresionante. Pero cuando no se alaba a Dios, eso es tenaz, es difícil. Entra el hombre en una ceguera espiritual. Ahí en Romanos capítulo 1, yo quiero que miremos qué pasa cuando no se alaba al Señor. Hoy vamos a estar mirando como por contradicción. En lugar de decir lo que pasa cuando se alaba a Dios, qué viene, qué bendiciones vienen, qué pasa en la alabanza y qué pasa en la adoración. Tal vez hemos escuchado muchos mensajes acerca de esto, de la alabanza y la adoración. Pero hoy el Señor quiere que aprendamos qué pasa cuando no alabo a Dios. ¿Qué sucede en nuestras vidas, en nuestros hogares, en un país, en una nación? ¿Qué pasa cuando no se alaba a Dios? O sea que es una enseñanza por contradicción. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo sido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Observe lo que pasa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios muy claramente que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no adorar al Señor. No hay excusa para reconocer la grandeza de Dios. El Salmo 14 y el Salmo 53 nos dicen los mismos versículos, del versículo 1 al 3. Salmo 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay ¿qué? Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? El necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué sigue diciendo allí este salmo? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Quién? El que no reconoce a Dios, el que niega la existencia de Dios. Él se corrompe. Produce esa situación, viene como resultado, como consecuencia de negar a Dios. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos amados, el Señor dice, no hay excusa para que el hombre no alabe a Dios. Imposible mirar a nuestro alrededor y ver toda la creación y ver todas las obras de Dios y decir que Dios no existe. Eso es lo que dice aquí en Romanos capítulo 1 versículo 20. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nos está diciendo, tal vez tú no veas el gran poder de Dios, lo omnipotente que es Dios, que para Dios no hay nada imposible. Tal vez no veas su deidad, lo que es Dios, pero no tienes excusa, dice la palabra de Dios, porque a través de toda la creación tú puedes ver la grandeza y el poder de Dios. Hoy hay muchos videos que han sacado por YouTube sobre la maravilla de la creación, la grandeza de la creación, el universo. Y nos muestra cuántas planetas, cuántas galaxias, cuántas estrellas hay en el firmamento. Hay más de 4,000, de 5,000 millones de galaxias y planetas. Podríamos decir que a cada una de esas galaxias le podríamos poner el nombre de cada uno de los habitantes del mundo. Una de las galaxias, en lugar de llamarse Andrómeda, puede llamarse Yamit. O la Vía Láctea, que es en la que estamos nosotros, se puede llamar otra estrella parecida a esa, se puede llamar Nancy. ¿Por qué no? Porque hay millones y millones de galaxias y planetas, de tal manera
que la tierra, el mundo donde nosotros habitamos, simplemente es un puntico, es un grano de arena en la inmensidad de la creación de lo que Dios ha hecho. Pero el Señor nos permite ver algunas cosas. Nos permite ver el cielo, las estrellas, la luna, el sol. Nos permite ver el mar, los ríos, los valles, las montañas, las flores, cada una tan diferente. Miren las hermanos aquí, esas flores tan lindas. Quiero que las enfoquen para que las miremos, ¿verdad? Las flores, ahí está, flores preciosas. Mire ese girasol, mire estas, yo no sé los nombres, pero qué belleza. Son muy lindas, unas margaritas veo ahí, asdromelias, ¿qué más? Gérberas, preciosas, diferentes. Son flores diferentes. Cada una huele diferente. Tiene una contextura diferente, una forma diferente. Las flores, las estrellas, el mundo, las comidas, los alimentos que comemos todos los días, el trigo, la cebada, las frutas. El vestido que nos colocamos viene de lo que Dios hizo. Ahora mire sus manos, huellas diferentes para cada uno, manos diferentes. Mire su cuerpo, sus ojos, su entendimiento, su cerebro. Mire a su hermano, su hermana que está allí. Dígale, grandes cosas ha hecho el Señor. Amén. Dios es maravilloso. Yo aquí los veo a todos y digo, Señor, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que ha hecho maravillas. Imposible dejar de agradar al Señor, imposible dejar de adorar al Señor. Por eso dice aquí que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero ¿qué pasa, hermanos amados, cuando no se alaba a Dios? Cuando no se adora a Dios, cuando no hay acción de gracias hacia Dios, cuando no hay expresiones hacia el Rey de Reyes y al Creador. Hemos dicho que habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios. Entonces dice más adelante, Dios los entregó a la inmundicia, dice, en la concupiscencia de sus corazones. Y nos presenta una radiografía de la sociedad de hoy. Y hay una lista impresionante que nos rodean y la manera en que a veces se llega a caer en esa situación. Yo quiero que usted me ayude a leer esa lista, porque es una lista, una radiografía de la sociedad en la que nos movemos hoy. Y cuando estemos leyendo esta lista, piense, mi amado hermano, en el último noticiero, por ejemplo, que usted vio. A ver si eso era solamente para la época de Pablo o para el viejo continente, o eso todavía está pasando en nuestro tiempo. Si eso está pasando en nuestro tiempo, esta palabra es para nosotros hoy. Amén. Entonces, yo quiero que analicemos bien esta lista, porque nos da una radiografía de la sociedad en la que estamos viviendo, del mundo que nos rodea. Y dice la palabra de Dios, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Pregunto, ¿hay injusticia hoy? Fornicación. ¿Hay fornicación hoy? Perversidad, avaricia, maldad. ¿Hay maldad hoy? Llenos de envidia, homicidios. No, homicidios no hay, ¿no? Todos los días, hermanos, vea el noticiero. Homicidios, el uno mata al otro, el hombre, el esposo mata a la mujer, el hijo que mata al padre. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Será que eso existe en nuestros días, hermanos? Todo es una radiografía de la sociedad en la que nos estamos moviendo. Dices, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Volvamos al versículo 26, a ver si esto también está en nuestros días. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. Y versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando de homosexualismo. ¿Existe eso en nuestros días? Es una radiografía, hermanos, de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se llegó a estos niveles tan bajos en nuestra sociedad? ¿Sería de un momento, de la noche a la mañana, que plum, plum, apareció esto así? ¿Sería eso algo de la noche a la mañana que un hombre se levantó diciendo, bueno, hoy voy a matar a alguien? Sí, hoy voy a matar a una persona. ¿Sería así? ¿Sería que apareció el asunto de un hombre que se levantó un día y dijo, hoy voy a ser infiel y voy a acostarme con la esposa de mi vecino? ¿Sería así? La mentira, el engaño, sería de un momento a otro. La maldad, la envidia, el homicidio, todo esto. Saben, hermanos, que no fue de un momento, no fue de un día para otro. Esto es fruto de un proceso de decaimiento. Es el fruto de un alejamiento. Es el fruto de no adorar a Dios, de no reconocer a Dios, de no buscar a Dios. Así que por eso en esta mañana quiero animarles a que le demos la importancia que es la alabanza y la adoración a Dios, la acción de gracias al Señor. Porque quien no alaba a Dios, quien no adora a Dios, familias que no le tienen, no le dan la gloria a Dios, irán cayendo en este proceso y cada día será peor. Y más bien hoy volver nuestros ojos a Dios y reordenar nuestra vida si es que estamos en alguno de esos niveles. ¿Cuál es el proceso hacia abajo? Ustedes lo tienen en sus hojitas, hermanos. Proceso hacia abajo. 6 punticos. Yo espero que todos tengan su volante, su boletín, para que lo puedan leer, para que lo puedan tener, para que lo puedan analizar. Decirle al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. Porque no soy yo, es la palabra de Dios la que nos anima a que tengamos cuidado. Esto es un proceso de descenso hacia abajo. Es como una escalera que después de que usted baja el primer paso y sigue bajando, entonces cada vez va descendiendo a niveles peores hasta llegar a lo que nos muestra aquí la palabra de Dios en los versículos que hemos leído. Y este proceso hacia abajo nos lo presenta el apóstol Pablo en el versículo 21. Primera cosa que sucede, que lleva hacia abajo a una vida de degradación, a una vida de ceguera espiritual. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. La palabra glorificar quiere decir, ¿qué, hermanos? Honrar, quiere decir alabar, quiere decir ensalzar, quiere decir celebrar. La palabra glorificar quiere decir levantar mis manos delante del Señor, quiere decir honrarle a Él en mi vida, quiere decir cantarle con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Así que toda esta degradación comienza ¿en dónde? ¿Cuál es el primer paso? No glorificarle a Él como Dios. No le glorificaron como a Dios. El no hacer la alabanza y la adoración al Señor, esto tiene una relación muy directa con toda esta lista de pecados que hemos leído en esta mañana. Una persona que no glorifica a Dios, tarde o temprano termina en una de esas listas, siendo parte de una de esas listas. Se aparta de Dios, no le glorifica al Señor. ¿Y qué pasa ahí? Cuando una persona no glorifica a Dios, tiene que reemplazar ese glorificar a Dios por otra persona. Entonces se coloca a él. El hombre se glorifica a sí mismo. Ya no se escucha el cántico de gloria a Dios en las alturas, sino se escucha el cántico es gloria al hombre en las alturas. Amén, no. Gloria al hombre en las alturas, es lo que se escucha. Se honra el mismo. Ya el hombre que empieza en su periodo de degradación porque no alaba al Señor, en lugar de colocar a Dios en su corazón, se coloca él y empieza a decir: yo no tengo que adorar a Dios, yo no tengo que glorificar a Dios, yo me glorifico a mí mismo, yo me exalto a mí mismo. Si todo lo que he conseguido es por mí mismo, etcétera, Dios lo coloca fuera de él. No hay Dios para su vida personal. Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón, y cuando una persona sabe que Dios es el primero y que Dios está ahí, entonces dice: el Señor merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Cuando una persona no glorifica a Dios, va al paso de descenso siguiente, que lo tienen ustedes en sus hojitas y está en el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y luego sigue, dice: ni le dieron ¿qué? Gracias. Ni le dieron gracias. Yo no sé si nos damos cuenta de lo importante que es darle gracias a Dios por todo y en todo. Hay cristianos que le quitan la acción de gracias a Dios en algunos momentos de su vida. Dice: ¿yo por qué le voy a dar gracias a Dios por esto? Es necesario que a veces pasemos por muchas pruebas, por muchas dificultades. Pero el Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No tener a Dios como un Dios bombero, que solamente cuando lo necesito es que lo busco. No, hermanos, Dios ocupa el primer lugar en mi vida. A Él lo exalto y le alabo con todo mi corazón. Las cosas me estén funcionando o no me estén funcionando, pero sé que Él es el que merece toda la gloria y toda la honra, y le doy gracias en todo, porque sé que Dios se manifestará grandemente en mi vida. Amén. Pero cuando empezamos en este proceso y no alabamos a Dios y no adoramos al Señor, entonces no le damos gracias al Señor. Alguien dice: pero ¿por qué darle gracias a alguien que está lejos de mí? A alguien que no sé si existe o no existe. Empieza entonces la mente a manejar de esa manera el razonamiento. ¿Para qué darle gracias a Dios? Yo le doy gracias a mi trabajo, yo le doy gracias a mis capacidades, yo le doy gracias a mi esfuerzo, y yo le doy gracias a cualquier persona menos a Dios. Entonces se empieza a producir el alejamiento de Dios. Y esto lo lleva al tercer paso de descenso que está en la palabra de Dios. Observe lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí arranca todo. No le glorificaron, no le alabaron, no le adoraron. Entonces no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando una persona deja a Dios de lado, entonces esa persona empieza a pensar
que sus razonamientos son los mejores, que ya no es útil Dios, que yo ya no necesito consejo de Dios, que yo soy un iluminado, que yo soy la última Coca-Cola del desierto, que yo soy el que tengo siempre la razón, que yo tengo la solución para todo, que tengo la respuesta, que mis razonamientos son los lógicos, que esto está mandado a recoger, que la palabra de Dios es vieja, es antigua, es un mito, que hay que vivir es a la moderna, etcétera. Empiezan los razonamientos y empiezan a aparecer las filosofías propias. Ya Dios no fue quien creó el universo, sino fue la evolución, fue cualquier otra teoría, hermanos, el Big Bang, lo que sea. Ya empiezan los razonamientos humanos y empieza entonces el hombre a engrandecerse y decir: yo soy el que tengo la razón. Y es una obstinación, es un asunto presumido, prepotente, desagradable. Yo no sé si usted ha estado alguna vez con alguna persona así. Ese yo, ¿cuál Dios? Yo no necesito a Dios. Yo soy Dios, dicen así. Yo puedo hacer lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Y creen que tienen la razón. Hermanos amados, Dios nunca va a discutir con respecto de si Él es el creador o no. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todos estos que se levantan con sus razonamientos y sus filosofías, el Señor los coge como cuando cogió a Job y les dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el sol? Job pasó, tú pasas, los grandes hombres filósofos pasan, pero Dios permanece para siempre. Amén. Luego sigue el siguiente paso de descenso. Ya caen con más facilidad. Dice la palabra de Dios. Voy a volver a leer versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Y el siguiente paso de descenso: su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos amados, cuando el hombre llega a la conclusión de que no necesita a Dios, que no necesita su consejo, la persona se vuelve necia. La necedad. Y cuando entra en esta situación, dice, su corazón es entenebrecido. Entra en una oscuridad, en su corazón unas tinieblas profundas. Corazón entenebrecido. Es lo que la palabra de Dios nos habla en todo el Evangelio de San Juan. Que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas es oscuridad absoluta. Corazón entenebrecido es oscuridad en su corazón, es falta de discernimiento, es no comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces la persona entra en un mundo donde no sabe qué es bueno, qué es malo, sino que dice la palabra de Dios: a lo bueno lo llaman ¿qué? Malo, y a lo malo lo llaman bueno, dice la palabra de Dios. Que a la verdad la llaman mentira, y a la mentira la llaman verdad. Porque el enemigo toma ventaja, porque dice la palabra de Dios que el diablo es mentiroso desde el principio y es padre de mentira, y ha entenebrecido, les ha enceguecido los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Eso dice la palabra del Señor. Entonces una persona cuando no alaba a Dios ni le da gracias, entonces cae en que se envanece en sus razonamientos y su corazón entra en una oscuridad impresionante. Yo no necesito a Dios, yo no necesito alabar a Dios, yo tengo mi Dios, yo camino con mi Dios y cosas así, objeto de razonamientos personales. Luego dice la palabra de Dios, que es muy triste,
cuando caen en esa oscuridad espiritual. Y a mí me duele cuando aún personas que han conocido a Cristo, que han tenido a Cristo en su corazón, caen en esa situación, se alejan de Dios. Su corazón es muy entenebrecido, es oscuro. Porque dice la palabra del Señor, mejor hubiera sido que no hubieran conocido al Señor, porque les pasa lo que le pasa al perro que vuelve al vómito, o la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entran en una oscuridad impresionante. Pero luego una caída más en el nivel hacia abajo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ya esto se forma como una profesión. Es una forma de ocultar la realidad de la condición espiritual en la que ellos viven. Piensan que tienen todas las razones. Ya se vuelven necios porque maquinan preguntas capciosas. Ya entran en una situación de que su orgullo y su altivez dicen: yo no tengo que postrarme delante de nadie. Y esa es la situación en la que la palabra del Señor cuenta de los fariseos, que le hacían preguntas capciosas al Señor. Le hacían preguntas a ver si lo hacían caer o no, a ver si era Dios o no. Y el Señor les decía: fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes lavan lo de afuera del vaso, pero lo de adentro lo dejan sucio. Y el Señor decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hipocresía. Se vuelven tan sabios que aún hasta las cosas de Dios se vuelven como una profesión. Qué triste. Mi amado hermano, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso tenemos que entender la importancia de colocar la alabanza y la adoración en el punto correcto. Y por último, hermanos amados, el escalón número 6. Voy a leer desde el versículo 21 hasta llegar a ese punto número 6, que dice: habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí dice versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Mi amado hermano, cuando no se adora a Dios, cuando no se glorifica a Dios, el hombre busca algo que glorificar. Hay un vacío en el corazón, hay un hueco que dice: tienes que alabar a Dios, tienes que glorificar a Dios, tienes que exaltar la gloria de Dios. Pero si tú no lo haces a Dios, vas a buscar algo a que adorar. Así es que uno a veces encuentra una persona abrazando un árbol y adorando el árbol, porque estamos en la época del medio ambiente, entonces la vegetación es Dios. Y sí, hay que cuidar la naturaleza y esa cosa, pero esa no es Dios, esa es una creación de Dios. O adorando el cuarzo, o adorando al hombre mismo, o postrándose ante las cosas materiales, llenando su amor, su corazón de amor hacia las riquezas. Se convierten en ídolos y adoran esto. Y cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen corruptible. ¿Quién hace esto, hermanos? Aquella persona que no le dio la gloria a Dios ni le dio gracias. Y ahí es porque entramos ya a las consecuencias de esto. Observe lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24. Dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos
de los siglos. Mis amados hermanos, cuando el hombre deja de adorar a Dios, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de darle gracias, entra en un mundo de oscuridad y cae en las perversidades, en la oscuridad impresionante que nos cuenta la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios se retira, Dios le retira su bendición, Dios le retira su protección, Dios le retira su presencia. Y esto es lo que dice aquí la palabra de Dios, que Dios los entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Todo como resultado, hermanos amados, ¿de qué? De no darle la gloria a Dios, de no alabar a Dios, de no adorar al Señor, de no darle gracias. Y entonces, más adelante dice, Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Luego dice, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Luego más adelante, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, el no alabar a Dios, el no adorar a Dios, trae como consecuencias muy graves para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Que en esta mañana ya hemos entendido, hermanos amados, la importancia de alabar a Dios, amén. La importancia de darle gracias a Dios, la importancia que de nuestro corazón esté siempre el Señor. Cuando usted note en su familia que hay personas que empiezan ya a alejarse de Dios, aún que han conocido a Dios, pero que ya no quieren glorificar a Dios, que ya no quieren exaltar a Dios, esto es un anuncio, es un aviso de pilas, porque empieza un proceso de degradación. Luego ya no le van a dar gracias, luego ya van a empezar con sus propios razonamientos, luego ya se van a sentir profesionales, sabios, pero son necios. Y cuando te das cuenta, están envueltos en todas las cosas que nos cuenta la palabra de Dios. Pero no solamente ellos, tú mismo, yo mismo, cada uno de nosotros. Cuando en nuestro corazón no esté naciendo ese deseo de alabar y adorar al Señor, de darle gracias a Él, pilas, como dicen los muchachos, pilas. Algo pasa. Te puedes caer, te puedes alejar. Pronto, vuelve tus ojos al Señor. Pronto, vuelve tu mirada al Señor. Pronto, levanta tu clamor delante del Señor y Dios te va a restaurar. Amén. Esta es la historia del hijo pródigo. No honró a Dios, no le glorificó a su padre. Se fue lejos, gastó todo lo que tenía. Cuando ya estaba en la inmundicia, dijo, volveré a mi casa, a mi padre. Le pediré perdón. El Señor, como el Padre, le abrió sus brazos, le perdonó e hizo una gran fiesta. Que hoy sea el día de volver nuestro corazón al Señor. Amén. Vamos a estar de pie. Allí donde estás, inclina tu frente, cierra tus ojos. Es tiempo de permitirle al Espíritu Santo que Él examine nuestro corazón. Que Él examine nuestro corazón. Es posible que el Espíritu Santo te diga hasta dónde has caído. Hijo, mira, ¿dónde estás? Todo porque has dejado mi presencia, dice el Señor. Porque me has dejado a un lado. Porque ya no tienes tiempo para mí. Ya no hay alabanza en tus labios. Ya no hay adoración. Es más, ya no hay ni acción de gracias. Te has envanecido en tus necios razonamientos. Tu corazón se ha entenebrecido. Y el Espíritu Santo es el único que da convicción. Y el Espíritu Santo te dice: es hora de volver al Padre. Es hora de levantar tus manos. Es hora de glorificar a Dios. Es hora de recuperar, de reordenar, de restaurar. Oh, mi amado hermano, nunca dejes de alabar a Dios. Puedes estar pasando por los momentos más difíciles,
Puedes estar en situaciones de mucha aflicción, pero recuerda, no dejes de alabar a Dios. No dejes de darle gracias. No permitas que el enemigo tome ventaja en tu vida. Dios te ayudará al clarear la mañana. Dios te levantará con poder y autoridad. Aleluya. Cantemos al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca